Muy buenas tengan todos, mi nombre es Camilo Pérez. En esta ocasión vengo a explicarles las normas más resaltantes e importantes para realizar un trabajo de grado, este, siguiendo los pasos del reglamento de la UFT desde el año 2016 que fue aprobada. Aplicación de normas de UFT para el trabajo de grado. Tenemos los aspectos formales del lenguaje y estilo del trabajo. Dentro de los TIC más resaltantes en cuanto a la elaboración del trabajo de grado, tenemos que la redacción debe ser muy precisa y clara. Redacción en tercera persona, no se deben agregar abreviaturas en la redacción. La redacción entre párrafos y puntuación y el uso de letras mayúsculas y minúsculas deben acoplarse a las normas gramaticales. Cuando se esté elaborando el trabajo de grado, se debe estipular las cantidades de líneas que deben poseer cada párrafo, ya que cada rango oscila entre 6 y 10 líneas. Los espacios entre líneas y párrafos deben ser entre 1.5 centímetros. Aspectos mecanográficos. El tipo de letra seleccionado debe ser de Arial o Tiny Roman, con el tamaño de 12. Los títulos por el primer orden en tamaño de letra deben ser de 14. Los textos de los gráficos y cuadros pueden presentarse con letras de 10 o 12. Los márgenes izquierdos deben ser de 4 centímetros. El inferior y el derecho deben ser de 3 centímetros. También se debe dar una sangría de 5 caracteres, ya que equivale a 1 centímetro al inicio de cada párrafo. En los interlineados se utiliza un espacio sencillo o un espacio que equivale a 1 centímetro. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde se puede ver con más claridad en cuestiones de los márgenes y el espacio entre los interlineados. Tenemos el ejemplo de cómo debe ir los espacios de los márgenes. El margen izquierdo debe ser de 4, ya que al momento de la encuadernación de la tesis se le regala un espacio de 1 centímetro. En la parte derecha de 3, parte de abajo y de arriba debe ser de 3. En los interlineados, donde dice capítulo 1, el interlineado debe ser de 1.5. Desde donde dice problema hacia el subtítulo que dice planteamiento del problema, debe dejar dos espacios de interlineado. Desde planteamiento del problema hacia el escrito del párrafo, también debe dejar dos espacios interlineados. Al comienzo de cada párrafo debe dejar el espacio, la sangría, de 5 caracteres o 1 centímetro en cada párrafo. Ubicación de títulos y subtítulos. En el desarrollo del trabajo, los títulos deberían ir en la primera página de cada capítulo centrado y en la parte superior se presenta la identificación del mismo con la palabra capítulo, sección, momento, ya que pueden acompañarse del número romano que le indica en el orden. Es obligatorio que esto lo identifique con un número romano, no puede ser número normal, donde se verifique que en verdad uno lo entienda como 1, 2, 3, 4. Tiene que ser en números romanos, tal como se puede ver.
En cuanto a la paginación, definimos la ubicación del tipo de escritura, del número de la página, como tenemos en el ejemplo. En las páginas preliminares se tienen que utilizar números romanos en minúsculas. Aquí cambia porque no es, en la anterior era mayúscula y ahora tiene que ser minúscula. Las formas de cita o formas de citar. La incorporación de datos tomados o autores de fuentes consultadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del trabajo y el área del conocimiento del cual se trate. Podrán utilizarse las modalidades. Cuando se trata de una cita textual, siempre se debe colocar el autor de quien hizo el escrito y la fecha de cuando se escribió o se utilizó o se hizo el escrito de la cita textual. Abreviaturas y citas para notas. Cuando se trata de abreviaturas, siempre se debe colocar la forma correcta de cómo debe ir. Aquí tenemos el ejemplo en un cuadro comparativo donde tenemos el significado y la abreviatura. Por ejemplo, cuando va a ser un anónimo, no podemos escribir anónimo, tiene que ser anon, donde se identifique de que sí, que se trata de un anónimo. Artículo puede ser ART y si es en plural ARTS. Si es, por ejemplo, en la columna se coloca col, punto, entre otras. O si es ejemplo, solo se coloca la E y la J. Y si es en plural es JS. Cuadros y figuras. Los cuadros, ya sean de texto o números, como las figuras, ya sean gráficos, mapas, diagramas, dibujos, esquemas o cualquier ilustración, debe ser anunciado en los párrafos precedentes a la presentación. Debe llevar a cadencia de los cuadros y posteriores. Para esto se hace de la siguiente manera. Siempre se debe identificar como bien sea cuadro 1, cuadro 2. Abajo se pone la tasa de aceptación. Se va explicando la tasa de aceptación y abajo se pone la fuente, el lugar donde viene donde se identifica la providencia, o sea, del origen, de donde viene la dicha información referencial, el autor, el año, y se tiene que colocar el lugar también. La referencia. La referencia siempre se tiene que colocar el primer apellido al iniciar, el año, siempre entre paréntesis el año, el título de la obra en negrillas o en negrita, número de la edición entre paréntesis, si es primera, segunda, tercera, cuarta edición, la edición que sea, y la ciudad o el sitio o el origen, ciudad, pueblo, estado donde se hizo, y el nombre del editorial. Por ejemplo, como se muestra aquí, Chapman, que es el nombre, el primer nombre, el AS, que es una abreviación o la inicial del apellido, el año entre paréntesis, el título de la obra, que está entre negrita, el seguido de entre paréntesis de la edición, luego la ciudad donde se hizo. Conclusiones. Es muy importante seguir estos pasos para así lograr un buen
así lograr un buen trabajo para la elaboración de la tesis de grado y así tener una buena presentación de dicho trabajo. Muchas gracias.